Hola, mi nombre es Pepa y me encuentro aquí en el canal El Comentario Realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero para contar mi historia. Tengo 58 años y hoy he decidido sentarme frente a vosotros para vaciar un alma que lleva demasiadas décadas pudriéndose en el silencio. No es fácil hablar de esto y os pido de antemano que me escuchéis con el respeto que merece una herida que nunca va a cicatrizar mi historia. No es la de una víctima directa, pero es la historia de una vida destrozada por el eco de una maldad incomprensible. Soy la hija de un asesino en serie, un hombre al que la prensa y la policía de este país le pusieron un apodo que todavía hoy me produce escalofríos y náuseas cuando lo escucho o lo leo por accidente. Pero para mí, durante los primeros 20 años de mi vida, él era simplemente mi padre. Nací a finales de los años 60 en una ciudad mediana de España, en un barrio obrero de esos en los que todo el mundo se conoce y donde las puertas de las casas solían estar abiertas. En verano, mi familia parecía el epítome de la normalidad española de la época. Mi madre era ama de casa, una mujer callada y sumisa, dedicada en cuerpo y alma a mantener el hogar impoluto y a cuidarnos a mi hermano mayor y a mí. Y luego estaba él, mi padre, trabajaba como representante de comercio, lo que justificaba que pasara muchas noches fuera de casa, viajando con su coche por las carreteras secundarias de toda la geografía nacional. Era un hombre de presencia imponente, alto, con unas manos enormes y rudas, pero que en el trato cercano sabía ser encantador y persuasivo. Los vecinos lo respetaban en el bar del barrio. Le invitaban a cafés y el cura de la parroquia siempre alababa su disposición para ayudar en lo que hiciera. Falta pero. La realidad de puertas para adentro era distinta, aunque no de la manera que podríais imaginar. Mi padre no era un monstruo violento. Con nosotros no nos pegaba ni gritaba. En casa imperaba un orden frío y calculado, una especie de dictadura silenciosa, donde su mirada bastaba para que todos supiéramos lo que teníamos que hacer. Yo le adoraba con esa devoción ciega e ingenua que tienen las niñas por sus padres. Cuando volvía de sus viajes, siempre me traía algún detalle, una muñeca de trapo, unos caramelos o un libro, pero había algo en él, algo que yo de pequeña no sabía identificar y que ahora, de adulta, reconozco como un vacío insondable. Sus ojos oscuros y profundos a veces se quedaban fijos en la nada, y en esos momentos su rostro perdía toda expresión. Era como si el hombre que yo conocía desapareciera y dejara en su lugar un cascarón habitado por algo oscuro y helado. El primer recuerdo extraño que tengo y que me persigue en mis pesadillas. Ocurrió cuando yo tenía 12 años. Era una madrugada de noviembre. Llovía a cántaros y el viento golpeaba las persianas de mi habitación. Me desperté con sed y fui de puntillas a la cocina. Al pasar por el recibidor, vi la puerta del baño entreabierta y una luz amarillenta que se filtraba al pasillo. Me asomé y vi a mi padre. Estaba arrodillado frente a la bañera, vestido solo con unos pantalones oscuros, lavando frenéticamente una camisa blanca. El agua que corría por el desagüe tenía un color rojizo oscuro como chido, diluido el olor. En ese baño era insoportable. Una mezcla metálica y dulzona mezclada con el aroma áspero de la lejía. Le pregunté qué hacía, y él se giró lentamente sin sobresaltos. Me miró con aquellos ojos vacíos y me dijo con una voz monótona y calmada que había atropellado a un perro en la carretera y que se había manchado al intentar apartarlo. Me mandó a la cama y yo le creí. Porque los niños necesitan creer a sus padres para sentirse seguros. Los años pasaron y yo me convertí en una adolescente. Mientras tanto, en nuestro país empezó a extenderse un miedo sordo. Los telediarios comenzaron a informar sobre la desaparición de varias mujeres jóvenes en distintas provincias. Mujeres que hacían autostop o que volvían solas a casa de madrugada. Al principio eran noticias aisladas, pero pronto los periodistas empezaron a atar cabos y a hablar de un mismo patrón. Un asesino calculador metódico que no dejaba rastro. Recuerdo estar sentada en el sofá de Sky de nuestro salón viendo las noticias junto a él.
Mi padre miraba la pantalla del televisor comiendo pipas con una tranquilidad pasmosa. A veces incluso chasqueaba la lengua y comentaba lo mal que estaba el mundo y lo peligrosas que eran las calles. Para las chicas de mi edad me decía que tuviera cuidado, que no me fiara de nadie, su cinismo. Visto con la perspectiva del tiempo, es una de las cosas que más me torturan. Él estaba allí sentado a mi lado, aconsejándome que me protegiera de los monstruos, mientras el monstruo era ellas. Señales estaban ahí, pero nosotros estábamos ciegos. Mi madre empezó a enfermar, a marchitarse lentamente, como si una toxina invisible estuviera envenenando el aire de nuestra casa. Sufría de migrañas terribles y pasaba los días encerrada en su habitación a oscuras. Hoy estoy convencida de que su cuerpo y su subconsciente sabían la verdad, aunque su mente se negara a aceptarlo. Ella lavaba su ropa, ella limpiaba el maletero de su coche, ella veía las herramientas que él guardaba bajo llave en el garaje, pero el cerebro humano tiene un mecanismo de defensa aterrador. Prefiere construir una mentira soportable antes que enfrentarse a una verdad que destruiría su mundo por completo. Yo también ignoré las ausencias prolongadas, los cambios de humor repentinos, los olores extraños y esa colección de pequeños objetos que él guardaba en una caja de puros, en su despacho. Anillos, medallas, mecheros que él decía que encontraba atirados en las áreas de servicio todo. Estalló una mañana de primavera. Yo tenía 19 años y estaba estudiando en la universidad preparándome para los exámenes finales. Era un martes normal. El sol entraba por la ventana de la cocina y mi madre estaba preparando el desayuno. De repente escuchamos un estruendo brutal en la puerta principal. No fueron golpes normales. Fue el sonido de la madera astillándose y cediendo ante la fuerza de un ariete policial. En cuestión de segundos, nuestra casa se llenó de hombres, uniformados de verde y agentes de paisano gritando y empuñando armas. Me tiraron al suelo, me inmovilizaron y me leyeron unos derechos que yo no entendía. Mi madre gritaba y lloraba, desconsolada, arrinconada contra la nevera. Y entonces le vi a él, lo bajaron por las escaleras esposado con él, la cabeza alta, el rostro inexpresivo, y esa mirada muerta pasó por mi lado y no me miró. No dijo nada. No hubo una palabra de consuelo ni una disculpa. Se lo llevaron y con él se llevaron mi vida entera. Las semanas siguientes fueron un descenso en caída libre a los infiernos más oscuros de la sociedad española. Nuestra casa fue precintada y registrada. Centímetro a centímetro levantaron el suelo del garaje, desmontaron su coche, se llevaron cajas y cajas de supuestas pruebas. La prensa acampó en nuestra puerta y nuestros rostros se convirtieron en el circo mediático del país. Los vecinos que antes nos saludaban, ahora nos escupían al pasar, nos gritaban asesinos, cómplices, monstruos. Tuvimos que huir, abandonar nuestra ciudad de noche, escondidas en el coche de un tío lejano que se apiadó de nosotras. Dejamos atrás todo lo que éramos. Mis estudios, mis amigos, mis recuerdos, todo quedó manchado de sangre. De repente descubrí por los periódicos y los informativos de televisión quién era realmente el hombre que me había criado. Descubrí los detalles morbosos de sus crímenes, las torturas, la crueldad absoluta con la que trató a esas 14 mujeres, 14 familias destrozadas, 14 vidas arrancadas de cuajo por unas manos que me habían acariciado el pelo. Para dormirme el juicio fue una tortura prolongada. Mi madre y yo tuvimos que declarar a mi hermano, que entonces vivía en el extranjero. Cortó toda relación con nosotros, incapaz de soportar la vergüenza y el escarnio público. Recuerdo estar sentada en la sala del tribunal bajo los focos y las miradas de odio de los familiares de las víctimas y no los culpo. O si yo hubiera estado en su lugar, también me habría odiado allí. Escuché los relatos de los forenses, las descripciones gráficas de lo que él les hizo. Vi las fotografías que nunca debieron ser tomadas y vi a mi padre sentado en el banquillo de los acusados imperturbable, aburrido, a veces incluso sonriendo levemente, cuando algún testigo se derrumbaba. Fue allí, en esa sala asfixiante, donde comprendí la magnitud del mal. El mal existe. No es una invención de las películas ni un concepto abstracto. Es real. Camina entre nosotros, respira nuestro mismo aire y a veces se sienta a nuestra mesa. A cenarlo, condenaron a cientos de años de prisión.
pero la verdadera condena perpetua nos la impusieron a nosotras. Mi madre no soportó la presión. Enfermó de un cáncer galopante que se la llevó en menos de un año. Los médicos dijeron que fue la enfermedad, pero yo sé que murió de pura tristeza y de vergüenza. Murió devorada por la culpa de haber compartido cama durante 30 años con un depredador implacable, y yo me quedé sola con 21 años arrastrando un apellido que era sinónimo de terror y muerte. Me cambié de ciudad, me cambié el orden de los apellidos, intenté borrar cualquier rastro de mi pasado. Pero el pasado es un perro de presa que nunca suelta el hueso. Intenté trabajar, limpiar portales, fregar platos, servir mesas. Pero tarde o temprano alguien me reconocía. O alguien filtraba quién era yo y volvía el rechazo, volvían los despidos silenciosos, las miradas de reojo, los murmullos a mis espaldas. La vida sentimental ha sido un terreno yermo para mí. ¿Cómo te acercas a alguien cuando tu mayor secreto es o llevas la sangre de un asesino en serie? ¿Cómo le explicas a un hombre que te gusta que el abuelo de sus futuros hijos masacró a mujeres inocentes? El miedo a mí misma ha sido mi mayor carcelero. Durante años me miraba al espejo buscando en mis facciones algún rasgo de su locura. Cualquier ataque de ira, cualquier pensamiento oscuro me aterraba. Llegué a creer que el mal se heredaba como el color de los ojos o la forma de la nariz. Renuncié a ser madre porque estaba aterrorizada de pasar ese veneno genético a una nueva generación. Me he pasado décadas en consultas de psiquiatras gastando el poco dinero que tenía en terapias para intentar entender, para intentar perdonarme por algo que yo no hice, pero que siento como mío. La culpa del superviviente la llaman los expertos. Pero esto es peor, es la culpa del engendro nunca. Fui a visitarle a la cárcel, durante 30 años recibí cartas suyas, sobres amarillentos con el membrete de instituciones penitenciarias que yo quemaba sin abrir. No quería saber nada de él. De él no quería escuchar sus excusas ni sus manipulaciones. Me enteré de su muerte por una llamada fría y burocrática de la dirección del centro penitenciario. Había muerto de un infarto en su celda, solo sin que nadie derramara una lágrima. Por él. No sentí pena, no sentí dolor. Sentí un alivio inmenso, una liberación que me avergüenza admitir, pero que fue tan real como el aire que respiro. Pensé que con su muerte todo terminaría, que por fin podría cerrar ese capítulo y empezar a vivir. Pero el trauma es un fantasma que se alimenta del silencio, y por eso estoy aquí hoy, porque he entendido que Calla R es una forma de seguir siendo su víctima. Estoy aquí en el comentario, porque creo que es necesario sensibilizar sobre una realidad de la que nadie habla, cuando ocurre una desgracia de esta magnitud. Toda la atención se centra lógicamente en las víctimas y en sus familias, y así debe ser. Su dolor es infinito y su pérdida irreparable, pero nadie se acuerda de las familias de los asesinos. Nosotros también somos víctimas atrapadas en un fuego cruzado que no pedimos. Somos parias sociales condenados al ostracismo, obligados a pedir perdón eternamente por pecados ajenos. Quiero que la gente entienda que yo no soy mi padre, que mi madre no fue cómplice, sino una víctima, más de su manipulación y su engaño. Quiero romper este estigma que me ha destrozado la vida y que sigue destrozando la vida de tantas otras familias que por desgracia descubren que han estado conviviendo con un monstruo vivir. Con esto es llevar un chaleco de plomo todos los días de tu vida, es despertarte en mitad de la noche, sudando frío porque has soñado con aquel baño manchado de sangre, es no poder ver un cuchillo de cocina sin que se te revuelva el estómago, es desconfiar de todo y de todos porque sabes perfectamente de lo que es capaz. El ser humano, bajo una máscara de normalidad, es un camino de soledad absoluta, donde aprendes a despojarte de tus emociones para no volverte loca. He pasado mi vida intentando ser una persona invisible, intentando no hacer ruido, no molestar, no existir. Y hoy, a mis 58 años, estoy cansada, muy cansada de pedir permiso para respirar a todas aquellas personas que juzgan con tanta facilidad, a los que nos quedamos atrás, a los que piensan que de alguna manera teníamos que saberlo. Os digo que la oscuridad más profunda es la que se esconde bajo la luz más brillante. Los psicópatas no tienen cuernos ni rabos, son padres de familia.
Amables, trabajadores puntuales, vecinos ejemplares. Esa es su mayor arma, el camuflaje perfecto. Nadie quiere creer que la persona que le da las buenas noches es capaz de arrancar la vida a otra persona de la manera más salvaje posible. El autoengaño es el refugio de los que no pueden soportar la realidad. Y nosotros, mi madre y yo, vivimos en ese refugio, hasta que la realidad nos derribó la puerta, a golpes hoy. Sigo viviendo en España, en un pequeño pueblo, del que no diré el nombre para mantener la poca paz que he conseguido encontrar. Trabajo cuidando a personas mayores, intentando dar un poco de amor y compasión al mundo para compensar el odio y el dolor que él provocó. Sé que no es un intercambio justo. Sé que nada de lo que yo haga podrá devolver la vida a esas mujeres ni consolar a sus familias, pero es lo único que me mantiene cuerda, es mi pequeña penitencia, mi forma de decir que mi sangre no está maldita, que el amor puede florecer, incluso en la tierra más yerma y contaminados. Agradezco de corazón que hayáis llegado hasta aquí, que hayáis escuchado las palabras de una mujer rota que intenta recomponer sus pedazos. Es duro, muy duro enfrentarse a esta cámara y desnudarse de esta manera, pero sabía que si lo hacía tenía que ser aquí, en este espacio de respeto y de verdad absoluta. Gracias a Agustín Sancho Cubero por darme la voz que me robaron por Permit. Irme a contar mi verdad sin sensacionalismos, sin buscar el morbo fácil y tratando esta tragedia con la seriedad y la dureza que requiere la vida real. No es una película, no hay finales felices ni resoluciones mágicas. Solo hay personas intentando sobrevivir al horror de la mejor manera que saben y pueden, para terminar. Si esta historia os ha hecho reflexionar, si os ha tocado el corazón o simplemente si valoráis que se cuenten las cosas tal y como son, sin filtros y con toda la crudeza de la realidad, os animo a todos a que os suscribáis al canal. El comentario de Agustín Sancho Cubero, porque es en lugares como este donde las verdaderas historias encuentran su voz y donde las personas que hemos sido silenciadas por la vergüenza y el dolor podemos por fin hablar alto y claro. Muchas gracias a todos y ojalá nunca tengáis que conocer la oscuridad que yo he conocido a Dios.